tal, amigas y amigos del Ciberespacio? Qué gusto saludarles ya la mañana de sabadito 4 de octubre. Les estamos hablando con mucho gusto desde Huejutla de Reyes Hidalgo para llevarles una edición más de Foro Digital, el foro más ardiente de la televisión por internet. Y este día con dos invitados de lujo. Hoy vamos a platicar con dos personajes que han estado inmersos en el mundo de la política, uno con experiencia de sobra, otro que empieza a formar sus pininos, ambos licenciados en Derecho, y hoy vamos a platicar un tema que está de moda porque nos hemos percatado que en la región de la Sierra y la Huasteca hay mucha ignorancia en torno al tema del amparo. Hoy que se está discutiendo este tema en la Cámara de Senadores y va a pasar a diputados, bueno, me di a la tarea de hacer un sondeo de qué piensa o qué opina la gente en la Huasteca y qué cree. Todo mundo dice que el amparo es para los ricos, sí, la gente pobre piensa que el amparo es para los ricos, por eso se encendió el foco de alerta en Foro Digital y dije, bueno, vamos a hacer un panel para que la gente entienda qué es el amparo, porque hay una serie de opiniones que la gente pues no desconoce, pero están opinando, y es importante que usted, amiga, amigo que nos sigue, pues conozca un poquito, estar empapado de este polémico tema que es el último que falta para convertirnos en dictadura. Si se logra consumar esto, México va a vivir ahora sí una dictadura total en donde el poder ejecutivo va a tener el control de todo el país. ¿Sabe qué va a pasar? Que el día que cometan un atropello en su contra, pues usted no va a poder conseguir un amparo para poderse defender de las arbitrariedades del gobierno. Por eso hoy vamos a tocar este importante tema para que usted entienda un poquito esta relevancia que tiene el poder conocer el tema que muchos dicen es de los ricos, y no es de los ricos, es un tema que se creó precisamente para defender al pueblo. Por eso voy a saludar con mucho gusto a mis invitados de este día y voy a saludar primeramente al licenciado Juan Fernández Rojas, un gran amigo, un hombre que conozco hace pero muchos años, y no lo conocí por el ambiente de la política, lo conocí por el ambiente de fútbol, siendo el hombre duro, férreo en la defensa del legendario Superior de la Liga de Veteranos Máster, hoy conocida como Veteranos Máster Gay. Pero bueno, ahí conocí al licenciado Juan Fernández y hoy me da mucho gusto que una vez más esté con nosotros aquí en Foro Digital. Licenciado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, pues en primer lugar agradecerte tu invitación y enviarle un saludo muy afectuoso a toda tu gran gente que te ve en este medio de comunicación. Así es, y bueno, también voy a saludar a un joven licenciado en Derecho que ha empezado a incursionar en el mundo de la política, y bueno, saludo con mucho gusto a Yair Cruz Manuel, hijo de una leyenda en la historia de la política aquí en la Huasteca hidalguense. Yair, buenos días. ¿Qué tal, Toscano? Muy buenos días tengan todos ustedes, a todos los que nos miran mediante este espacio digital. Quiero saludar muy afectuosamente a todo tu auditorio, claro, contar con la presencia de un gran amigo que es el licenciado Juan Fernández Rojas. Vaya, quien no conoce de la política no conoce a este hombre, ¿verdad? Aparte de que me da mucho gusto que en varias ocasiones me lo he encontrado postulando, litigando en algunos asuntos, ya sea en materia penal, civil, familiar, mercantil y de toda índole. Es decir, que es una persona que constantemente está en el hacer no solamente político, sino también profesional dedicado a la abogacía. De verdad, yo sé que en este momento nos va a dar un criterio sólido, porque es una persona que ejerce la abogacía y esta noble profesión que es el derecho. Y efectivamente, agradecerte a ti, Toscano, por este espacio que nos brindas, que nos hace alusión a que podemos expresar nuestras ideas, porque tú bien sabes que es un espacio libre, sin censura, en la cual podemos expresar como ciudadanos nuestro sentir y nuestro pensar hacia temas de relevancia para la sociedad. Así es, este es el foro donde
la gente que viene opina de manera libre, nunca le damos un acordeón, ellos dicen lo que piensan y ese es el éxito de Foro, donde la gente dice su sentir. Pero antes de entrar de lleno con el tema, licenciado Don Juan, antes de entrar al programa, me dabas un dato importante que yo lo desconocía y que creo que mucha gente lo desconoce en torno al amparo, que pocas veces tenemos el gusto por decir, ay, México ha logrado X situación, ejemplo, logramos tener el mejor esquema de salud a nivel internacional, éramos el mejor esquema de vacunación, corrijo, el mejor esquema de vacunación que desafortunadamente hoy le partieron la chompa y bueno, pues nada más quedó el recuerdo de ese esquema de vacunación que era admirado a nivel internacional. Pero en torno al amparo me decías que es una aportación de México para el mundo, licenciado. Sí, efectivamente, la historia de esta gran institución de la que debemos estar orgullosos los mexicanos es el juicio de amparo. Se inició en México originalmente, Mariano Otero y otros juristas en aquellas épocas lucharon porque se incorporara a la Constitución este medio de defensa de los derechos humanos contra el Estado, porque en muchos casos el Estado en forma arbitraria afectaba los derechos individuales y sociales de los mexicanos y no teníamos defensa alguna. Por eso se luchó para crear este juicio de amparo, que es quien viene a ser el gran defensor de los mexicanos contra los actos arbitrarios o inconstitucionales que practica el gobierno. Por eso es importante, pero sobre todo que en todo el mundo, el primer lugar donde se inició esta lucha por incorporar el juicio de amparo a una constitución fue en México. Entonces debemos sentirnos orgullosos de que esta gran institución prevalezca, aunque actualmente pues ya se están haciendo algunas situaciones para tratar de, en lugar de perfeccionarlo, irlo aniquilando. Entonces yo creo que debemos estar muy al pendientes, vamos dentro de la temática que vamos a desarrollar, pues ir explicando cuáles son, cómo se practica, en qué nos ayuda, y que no son, como señalaba aquí nuestro amigo, no es un privilegio, es un derecho que tenemos, y los derechos que tenemos pues se deben respetar, y para eso tenemos la Suprema Corte, que es la que debe ser la que contenga cualquier acto arbitrario, ilegal o inconstitucional que nos afecte como ciudadanos o como sociedad. Mi querido Yair, una aportación jurídica que le realizó nuestro país al mundo, porque hoy el amparo se aplica en grandes partes, pues está a punto de fenecer, y pues qué triste, porque con este gobierno que tenemos, pues repito, acabaron con el mejor esquema de vacunación que había, que México lo había aportado para el mundo, y hoy de fenecer al amparo, pues estaríamos destruyendo otra de las grandes aportaciones que algunas mentes brillantes en México pues han logrado darle para que la sociedad pueda tener una mejor calidad de vida. Sí, efectivamente, amigo Toscano, yo quiero retomar el punto preciso del licenciado Juan Fernández Rojas, donde México es precursor de este recurso. De hecho, a nivel constitucional, México hizo esa aportación hacia el mundo. Ya después varios países retomaron esta situación en defensa, obviamente, de los derechos humanos que tienen por el simple hecho de serlo. Bien dicen que en materia constitucional el amparo es fundamental. ¿Por qué? Porque efectivamente ya lo dijo bien acertadamente el abogado Juan Fernández Rojas, que es contra actos de autoridad, es decir, contra abusos que realmente están transgrediendo tus derechos humanos. Es decir, no es de los ricos, porque es el único mecanismo que tenemos los mexicanos, ¿sí?, para en su debido caso contener o suspender algún acto, alguna acción, alguna omisión y en contra de sentencias. Es algo fundamental de que hoy efectivamente, en vez de abonarle, perfeccionarlo, fortalecerlo, hoy están restringiendo este recurso
este derecho fundamental. Es decir, están haciendo modificaciones a la ley de amparo, y ya vamos a entrar en materia, donde están restringiendo que ese derecho, la legitimidad, están restringiendo el quién puede promover ese amparo, quién puede proporcionar o quién puede decir, ¿sabes qué? Hoy voy a defender, por ejemplo, mi tienda, un permiso, o cómo voy a poder yo implementar este recurso de amparo. Es decir, la legitimidad va en base a que tú puedas acreditar que tengas una afectación real. ¿Qué quiere decir? Que antes, por ejemplo, podías meter un amparo en lo colectivo. Hoy están restringiendo esa posibilidad de poder defenderte contra actos arbitrarios y dejando vulnerables pues a muchos sectores y grupos que han representado durante mucho tiempo a nuestro país, causas sociales, el ecosistema, sectores vulnerables, el derecho a la salud. O sea, estamos transgrediendo prácticamente hasta incluso la democracia y la soberanía de México. ¿Por qué? Porque es algo ante todo inconstitucional, porque es de manera arbitraria. Como dato, ya adentrándonos a lo que es la ley o a la reforma que se pretende hacer, pues ya fue votada, tú lo sabes, Sí, ¿no? senadores. Por la Cámara Alta, exactamente, por los senadores, en donde pues nos habla de que 76 votos a favor y 39 en contra. Prácticamente, pues sí, tienen la mayoría en el Senado, y es obvio que iba a pasar. ¿Por qué? Porque los senadores que yo veo que son del oficialismo, pues no defienden las causas sociales como tanto pregonaron. Están haciendo las cosas a su modo, a manera, y que carecen de criterio propio. Yo siempre lo he dicho, carecen de criterio propio, porque incluso yo, perteneciendo al oficialismo, al partido oficial, tenemos que tener primero el sentido de ser mexicanos, antes que todo. Es decir, que tenemos que velar por los intereses, por los derechos de los mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque yo pertenezca al oficialismo voy a ir en contra de mis propios patriotas, en contra de México. Es algo, la verdad, muy lastimoso, pero también, pues creo que se pueden hacer muchas cosas. Espero que ahorita que le toque a la Cámara de Diputados puedan hacer algunas modificaciones serias a este planteamiento de ley que tienen que realizar, y puedan hacer modificaciones a fortalecer el amparo, como lo decía aquí el licenciado Juan Fernández Rojas, que es fortalecerlo, es ayudar a que más personas o más mexicanos tengan acceso a la protección a sus derechos fundamentales. Licenciado Juan, platicábamos que la gente piensa que el amparo es únicamente para los ricos. Ellos dicen, o piensa la gente en su mayoría, ese es un tema que beneficia a los ricos. Yo le pregunto, en la Huasteca ¿se ha utilizado la estrategia del amparo? Sí, por supuesto, y sobre todo ha beneficiado mucho, sobre todo en materia penal y en materia agraria. En materia agraria yo les voy a dar un ejemplo. Izcatlán tenía una resolución presidencial que no se apegaba a la realidad. Mucha gente vivía en terrenos que no tenían legitimidad porque no tenían ningún documento que acreditara la propiedad de ese terreno. Sin embargo, ¿qué pasó? Se tramitó un amparo, se dejó sin efecto la resolución presidencial y procedió a regularizarse todos los terrenos en favor de los posesionarios, porque fueron declarados terrenos nacionales, y con esa facultad ya el Estado entregó la propiedad de esos terrenos, parcelas y lotes urbanos. Ahí nos damos cuenta que el amparo también sirve en materia agraria, en materia social, y eso vino a beneficiar a miles de gentes que hoy tienen certeza jurídica. Por eso es importante el amparo, porque nos protege contra actos que sean violatorios de las garantías constitucionales, tanto individuales como sociales. Y yo creo que tanto a los trabajadores, a los campesinos, por el sector agrario y a la ciudadanía en general, el amparo es nuestro gran protector.
y la idea debe ser perfeccionarlo, fortalecerlo, como señala el compañero licenciado, y pues hacerlo cada día, pues actualizarlo en el sentido de que, por ejemplo, hay una cuestión que sí nos beneficia, que es el que hoy se utilicen medios digitales para iniciar un juicio de amparo. Antes era el correo, telégrafo, se podía uno amparar. Hoy, por medio del internet, por correo electrónico, podemos iniciar una demanda de amparo y recibir notificaciones, y todo ello nos ayuda a facilitar la aplicación de la ley. Por eso es importante, ¿verdad? Licenciado Juan, entonces el punto positivo que tiene esta ley de amparo, o como le están llamando ya la ley Salinas, porque parece que está dedicada al empresario de TV Azteca, Ricardo Salinas, es el tema de la actualización, de que decían, lo único positivo es que ya se va a permitir la digitalización, que bueno, pues también va a ahorrar gastos, porque a veces la persona afectada o las personas afectadas pues gastaban mucho dinero en copias, en papel, y hoy va a ser más rápido. Ya dijo, pero aunado a esto que dice el licenciado Juan, entonces vamos dejando en claro que el amparo no es para los ricos, ni es para defender a las personas que ocupan ese sector de la sociedad. Nos pone un ejemplo claro, aquí en Huejutla, Izcatlán, gracias a un amparo se hizo justicia para todas esas personas. Claro. Efectivamente, es un punto muy acertado del licenciado Juan Fernández Rojas, en donde propone esta modificación a la ley de amparo, la digitalización de este recurso tan valioso. ¿Qué quiere decir esto? Que no me va a dejar mentir aquí el licenciado, a veces por trámites, una notificación tan solo, para notificarte pasaban meses, para notificarte algún avance, alguna cuestión que te beneficie, o ver la posibilidad de ocupar alguna estrategia jurídica más allá. Eso es cierto, es algo que se aplaude en esta nueva reforma, es decir, también existe lo que es que se tendrán resoluciones más rápidas, es lo que plantea también esta reforma, que dice que son 60 días, pues yo digo, de lo dicho a lo hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Porque puede estar en ley, pero sin embargo, efectivamente, y estoy de acuerdo, la carga que tienen a veces los tribunales es mucha, es decir, que normalmente llegan infinidad de juicios de amparo. Estaba leyendo un dato que eran alrededor de 57,000 los juicios de amparo o los recursos de amparo que se habían promovido en el último año. ¿Qué quiere decir? Que hubo muchas violaciones a las garantías individuales, a los derechos humanos, por actos arbitrarios. Y algo muy importante acabas de mencionar, que la gente piensa que este recurso es para los ricos. Sí, efectivamente hay personas que pues hacen mal uso de algunos recursos, que tienen evasiones fiscales que llegan a tener, pero por unos pagamos todos, o sea, por algunas personas que hacen malas prácticas en cuanto a su enriquecimiento, incluso hasta ilícito, pueden ampararse, pero también perjudican a aquel pequeño empresario, aquella pequeña persona. Por ejemplo, nos habla de esta modificación a la restricción del amparo en cuanto a permisos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que se dedica, por ejemplo, que tenga una carnicería, que tenga una papelería, que tenga, por ejemplo, una tienda de abarrotes, por un acto arbitrario, ¿sí?, de algún servidor público, vaya y le clausure, entonces están restringiendo la suspensión. ¿Qué quiere decir? Que en 60 días, que es lo que está promoviendo esta ley, en 60 días no puedan suspender el acto de clausurarlo. Es decir, que esté cerrado en lo que se resuelve su situación jurídica, es decir, que si efectivamente hubo una violación o no. Entonces, pero están dejando indefenso a aquella persona, por ejemplo, a una persona que se dedica a vender abarrotes y aparte fruta, dejarla cerrada 60 días, ahora sí que su establecimiento, se le van a echar a perder sus frutas, sus verduras, todo lo que vende, y el patrimonio de su familia, la inversión que es el sustento de ellas. Ahí está el verdadero problema,
que los mexicanos no sabemos que eso también nos afecta en lo pequeño, al pequeño empresario, o decirle, ¿sabes qué? Por un acto arbitrario te voy a cerrar tu papelería. ¿Cómo mantengo a mi familia 60 días si mi única fuente de ingresos es mi papelería? En cambio, con el juicio de amparo, proteges un derecho fundamental y dices, suspendes la acción ahora sí, de clausurar, la suspendes hasta que se resuelva tu situación jurídica, porque puede ser que sí sea responsable o no sea responsable, pero ¿qué pasa en el dado caso de que no sea responsable? Que sí efectivamente sea un acto arbitrario de la autoridad. Pues ya te afectaron 60 días, ya te dañaron tu patrimonio en 60 días y es muy difícil que te vuelvas a recuperar en esos 60 días. Eso es mi tema, eso es lo que yo vengo a exponer el día de hoy, que afecta sí a las grandes esferas, a las cúpulas, a las personas que pues tienen evasiones fiscales muy grandes, pero también afectan al pequeño empresario, al de la papelería, al de la carnicería, a la tienda de abarrotes, que no va a tener un mecanismo para defenderse ante actos arbitrarios de la autoridad. Entonces vamos aclarando, el amparo sirve precisamente, amigas y amigos que nos están viendo, para defendernos de la autoridad, no de un pleito que yo me agarre con el licenciado Juan, me voy a amparar porque me peleé con el licenciado Juan, que eso es lo que mucha gente piensa. Sí, efectivamente, el amparo siempre va encaminado a atacar un acto de autoridad, tanto federal, estatal o municipal, ya sea por un acto directamente o un reglamento que afecte sus derechos humanos, y siempre va en protección a los derechos humanos del mexicano. Esa es la importancia de que el amparo es el único medio con el que podemos atacar una resolución, una ley o un acto de autoridad que afecte los derechos del mexicano. Por eso es importante, tenemos derechos individuales, derechos sociales, y que tienen que ser protegidos, y la Constitución lo ha protegido, y que históricamente se ha ido perfeccionando este juicio de amparo, pues con muchas reformas que han beneficiado al ciudadano. Hoy en día, con esta reforma, lo que se pretende es acotar, limitar los derechos del mexicano y tener mayores facultades y prerrogativas el gobierno. Yo nomás me imagino, por ejemplo, que hoy en día una pensión para personas que han trabajado para el gobierno, que obtienen una pensión, hoy les llaman concesiones, y eso ya cambia la normatividad. Sin embargo, ¿qué pasaría que el ISSSTE dijera, ¿saben qué? Suspendemos tu pensión, tu concesión, porque hay una irregularidad, y pueden pasar 6, 8 meses, un año, y tú no vas a cobrar pensión porque no te concedieron la suspensión provisional. Entonces queda suspendido, no te van a pagar. ¿Y ya qué vas a vivir ese tiempo? Aunque después sea retroactivo, que digan, pues siempre sí tuviste la razón, aquí está tu dinero, pero en ese lapso, ¿qué va a pasar? Si se enferma, ¿de qué va a comer? Todo eso es lo que tenemos que valorar como mexicanos. No es un privilegio, es un derecho constitucional que tenemos y que debe ser respetado por el gobierno, porque es una lucha que se ha logrado obtener resultados favorables a nivel mundial. Ahora bien, que ha quedado claro, aquí cualquier ciudadano se puede amparar ante un acto de irregularidad que pueda cometer, por decir, el ayuntamiento municipal. Un ejemplo, ¿sí? Hoy que andan con esta campaña de altas multas afectando a la ciudadanía, ciudadanos que sean afectados, ¿se pueden amparar ante esa acción? Claro que sí. Cuando una multa resulte desproporcional, excesiva, pues te amparas, y obviamente un juez federal va a ordenar suspenderlo en tanto se resuelve si tienes razón legal. Y si ya tienes y logras demostrar que fue desproporcional la multa, le va a ordenar a la autoridad municipal cancelar
y imponer una multa de acuerdo a la situación económica de cada persona. ¿Y eso qué está haciendo? Proteger el derecho humano a una vida digna, ¿no? Pues ahí está aclarado, amigas y amigas, aquellos que piensan que decían que el amparo es para los ricos, aquí están los ejemplos claros que hoy los abogados nos están poniendo sobre la mesa para que usted entienda precisamente esta situación. En las palabras del licenciado Juan, tocaba un tema también importante, porque también se está discutiendo. Habló de la retroactividad, una propuesta que va también en esta ley de amparo, en donde se dice que se va a acabar con la retroactividad y que los juicios que se estaban llevando, habló Yair de 57,000, pues se van a juzgar con la nueva ley. Yair, esto también ha provocado la gran polémica, la retroactividad, cuando en la misma ley está plasmado que ninguna ley puede ser retroactiva. En perjuicio de un ciudadano. Efectivamente, sí, como tú bien lo mencionas, se plantea la retroactividad para esta ley. ¿Qué quiere decir? Que todos los juicios, como tú bien lo mencionas, que han sido o que están en proceso de resolverse, se resuelvan con este nuevo ordenamiento jurídico que se pretende aprobar. Pero obviamente yo quiero decirte que estuve analizando y viendo varias mesas de debate, que esto pues prácticamente es algo como una cortina porque realmente lo retroactivo o no retroactivo viene afectando sí y no. ¿Por qué te voy a comentar esta situación? Porque lo de fondo es la suspensión. Sí. Eso es lo más importante que tiene, o esa es la característica que tiene el juicio de amparo. Es decir, que suspendes toda actividad de cualquier ordenamiento o cualquier autoridad, como bien lo dice, municipal, estatal y federal, la suspendes en cuanto se soluciona tu situación jurídica para ver si tienes o no tienes la razón. Esa es la materia de fondo. Eso es lo que realmente nos debe de preocupar a todos los mexicanos, porque el si es retroactivo o no es retroactivo, pues prácticamente, si no se suspendiera, aunque fuera retroactivo o no retroactivo, eso no importaría. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque la retroactividad, si no te están afectando en lo general, en lo específico, en la cuestión de la suspensión, pues yo no tengo problema en que sea retroactivo o no. Si fuera una ley o un proyecto de ley en beneficio a fortalecer el juicio de amparo, a perfeccionarlo, a dar más facilidad a los mexicanos a tener acceso a este recurso, a incluso implementar, no sé, un órgano o una institución dedicada a que varios ciudadanos puedan acceder a ese recurso de manera gratuita. Yo sé que la Defensoría Pública a veces apoya en esos casos, pero si hubiera otra institución donde dijera, ¿sabes qué? Yo me puedo defender si voy a este instituto, si yo voy a esta instancia, me van a poder ayudar para la tramitación de mi recurso de amparo, para proteger mis derechos. Esa es realmente, yo creo que la forma de fortalecer el amparo, es decir, de tener mayor accesibilidad a él, como es algo muy bueno, el que se digitalice toda esta situación, el que no tarden mucho los juicios de amparo, también nos apoya bastante, porque a veces tú estás con la situación legal que tú tengas y no sabes ni para cuándo se te va a resolver. Eso también ayuda bastante. Pero el que sea retroactivo, pues es inconstitucional, porque todos nos dicen que la ley no debe de ser retroactiva en perjuicio de una persona. Eso lo sabemos todos los que postulamos, pero hoy se están pasando también por el arco del triunfo la constitucionalidad de que ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de estas personas. ¿Qué quiere decir? Que quieren hacer a modo, ¿por qué? Y yo sí ya me voy a ir al punto de Salinas Pliegos por todas esas evasiones, porque pues prácticamente están haciendo
esta ley con tal de absorber recursos, porque ya se los acabaron, Sí, esa es la realidad. Todo esto viene maquillado o Está en disfrazado bancarrota el país. porque ya no hay recursos Exacto. para sustentar aquellos proyectos y programas que tenían. Esa es la realidad, que ya no encuentran de dónde sacar recursos, y por esa razón muchos recursos que vienen por evasiones fiscales, por enriquecimientos a lo mejor en una cuestión ilícita, hoy han sido suspendidas por estos amparos, que también ha beneficiado a cierto sector pues privilegiado de la cúpula económica y del poder, pero también es cierto de que es la manera que ellos quieren para obtener recursos y poder metérselos ahora sí que a sus programas sociales. Aquí el tema importante, dijo Yair, el caso es fregar a Salinas porque Ricardo Salinas se ha defendido en torno a decir, no te voy a pagar algo injusto, te voy a pagar lo que es justo, siempre lo ha dicho Salinas, voy a pagar lo que es justo, no te voy a pagar más. Pero la gran pregunta, el licenciado Juan, pues si van a juzgar a Salinas, ¿usted cree que van a juzgar a Dan Augusto, que evadió la justicia el pago de impuestos de más de 76 millones y pagó 100,000 pesos? Dijo, o el maestro que me dio matemáticas en la primaria, en la secundaria, en la prepa, es muy güey, o yo soy muy güey que no entiendo en los porcentajes, o sea, una desproporcionalidad. A Salinas sí, a Dan Augusto y a los hijos del presidente no. Mira, desgraciadamente hoy la ley se aplica en forma muy individual y tratan de que el gobierno quiere lograr, aunque sea individualizando la aplicación de la ley, pues como es el caso de Salinas Pliego, pues quieren modificar la Constitución, las leyes para poder cumplir ese propósito. Sin embargo, no se dan cuenta que, por ejemplo, cuando a una persona que lo detienen y resulta que le otorgan la libertad para que esté en libertad siguiendo su proceso penal, es un derecho que tiene, porque de lo contrario sería aplicar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, le conceden la libertad provisional para que desde su domicilio continúe el proceso. Sin embargo, la retroactividad de la ley dice que puede ser cambiada esa decisión si el Ministerio Público solicita, tomando en cuenta que hoy ya no va a haber, que va a haber retroactividad, y entonces pueden dictarle prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué pasó? Que la ley dice que no se debe aplicar así. Si ya pasó un tiempo y está con una medida cautelar, pues tendrá que respetarse. La retroactividad entonces sería una ilegalidad, inconstitucionalidad. Claro. Sería una ilegalidad porque la ley se debe aplicar a partir de que se aprueba, se publica, entra en vigor. No puede aplicarse con efectos hacia atrás porque no estaba en vigor esa ley. Entonces, esa es la situación que se debe analizar, porque además de que afecta a una sola persona, en este caso que está muy inducida, pues no vemos más allá de que va a afectar a muchísima gente va a afectar, porque hoy la autoridad podrá decidir darle efecto retroactivo a un procedimiento y la ley lo va a avalar, y no va, aunque promuevas una parte, van a decir que ya está autorizado. Bueno, comento esto porque ya a nivel nacional ya se está comentando que esta ley de amparo debe llamarse Ley Salinas, y como lo estamos diciendo, pues busca en este caso enjuiciar a un personaje, pero sin darse cuenta pues van a afectar a muchos, a miles de mexicanos. En este sentido, también, mi querido Yair, hay que adentrarnos en el tema político, porque tiene que ver algo con el tema político. No, estos personajes de corbata no están pensando en el bien del pueblo, están pensando en sus intereses. Y bueno, en este sentido la presidenta Sheinbaum pide su ley Salinas, y Adán Augusto le mueve un artículo en donde pues hace estallar, ofuscar a la presidenta con el tema de la retroactividad. Este pleito político entre la presidenta y Adán Augusto
y López Obrador, me queda claro, van a terminar siendo una situación que va a estar por encima del bienestar de las y los mexicanos. Sí, efectivamente, como tú lo dices, también hay que ver desde el tema social y político. Bien es cierto que estas reformas que se han venido presentando desde la concentración del Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial y ahora la reforma a la ley de amparo, van a perjudicar en la cuestión política al partido oficialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos mexicanos que antes dieron el voto pues, de confianza igual por un hartazgo. Yo estoy completamente de acuerdo que hubo muchas cosas que se hicieron mal en el pasado, pero hoy creo que están superando todas esas cosas malas que se hicieron porque jamás se había visto que donde un atropello completamente a la democracia, a la soberanía de nuestro país y sobre todo a tratar de vulnerar derechos fundamentales humanos que tenemos los mexicanos, siendo que fuimos partícipes, por ejemplo, con este juicio de amparo, fuimos todos los mexicanos fuimos ejemplo a nivel nacional para que se pueda llegar a ese nivel constitucional que hoy tenemos y que deberíamos de ir fortaleciendo. Les va a costar, yo siento que muchos ciudadanos hoy en día lo están viendo en la cuestión, no solamente en la cuestión judicial, que es el tema que nos estamos adentrando, lo están viendo, el desabasto de medicamentos, la destrucción de instituciones fundamentales que tenía nuestro país, hoy están desapareciendo, y al final del día les va a costar y la ciudadanía los va a juzgar porque pues todos queremos un mejor país. Yo creo que ningún mexicano se despierta y dice, ¿sabes qué? Hoy voy a chingar a México, la verdad, pero lamentablemente por no tener criterio propio, por pertenecer a la cúpula del poder, por ir cambiándose de partido, ideología política, buscan adentrarse y aunque tú sepas, como por ejemplo senador, como diputado federal, diputado local, que está mal lo que están haciendo, no tienen la capacidad de alzar la voz por el pueblo de México y realmente representar aquellos votos que les fueron otorgados en las urnas, aquellos votos, aquellas esperanzas de tantos mexicanos que les dijeron, hoy quiero un cambio, hoy quiero una esperanza, hoy quiero ese bienestar que están pregonando y que hoy le están fallando al pueblo de México. Esa es la realidad. Licenciado Juan Fernández, usted forma parte de la barra de abogados de Huejutla y quiero suponer que en las veces que se reúnen, pues hay grupitos donde empiezan a platicar algunos temas legales. Mi pregunta es, con este nuevo sistema judicial en México, ¿se acabó la corrupción? ¿Lo han platicado ustedes? ¿Se acaba la corrupción? Sí, mire, hemos tenido pláticas porque sobre todo tratamos de irnos actualizando en estos aspectos legales y nos damos cuenta que pues desgraciadamente el que tenga la mayoría el Senado y la Cámara de Diputados por parte de un solo partido pues nos pone en la situación de que cualquier reforma que hagan a la ley será en beneficio de ellos, no en beneficio de la ciudadanía. Y obviamente la oposición que conforman los otros partidos, pues ¿qué va a pasar? Que lo único que logran es entrar a una discusión estéril, porque a la hora de la votación, pues siempre va a ganar la mayoría, por lógica. Entonces, pero a ver, vayamos más atrás. ¿Quién generó esa mayoría? Pues nosotros, la ciudadanía en general. No analizamos que habiéndole dado la mayoría a un solo partido, le entregamos un cheque en blanco para que decidan y hagan y deshagan Claro. en beneficio de ellos. No están pensando en la ciudadanía, en quién les va a beneficiar, porque si fuera así dirían, a ver, vamos a hacer el planteamiento del presupuesto, pues vamos a darle mayor presupuesto a salud, educación, seguridad. Ah, no, al contrario, lo disminuyeron. ¿Qué significa? Que no están velando por los intereses de la ciudadanía en general. Entonces, hoy vemos cómo actos de corrupción, pues hasta nombre les han cambiado.
Ante la fiscalía tiene la obligación de investigar cualquier enunciamiento que hagan respecto a una persona sobre presuntos actos delictivos. Tienen que investigar para saber si es inocente o es culpable, o tiene elementos con los que se pueda iniciar una carpeta y ponerlo a disposición de una autoridad judicial. Sin embargo, hoy con mucho cinismo, pues nada pasa. Hoy vemos como temas de corrupción en Morelos, de un diputado federal, pues ya se les olvidó a todo el mundo. Con cortinas de humo van tapando muchos boquetes que hay, que se están abriendo. Y abren otros. Y ya se abren otros. Y cada día más grande. Y ya hemos perdido hasta la capacidad de sorprendernos. Antes decíamos, pues robaron 15,000 millones en Segalmex. Pues bueno, pues no pasa nada. Ahora ya son miles de millones de pesos, y no nomás en México, hasta en otros países, y no pasa nada. Y no hay dinero para medicamentos, no hay dinero para educación, no hay dinero para seguridad. Las seguridades municipales están abandonadas. Antes había un presupuesto para seguridad municipal, hoy ya no existe. Y así muchas cosas. Antes había un presupuesto para, en casos de desastres naturales y demás, desapareció, no sabemos en qué se invirtió, quién lo manejó, nadie sabe. Pues desapareció el dinero del INSABI, que era el instituto de salud que nos iba a apoyar a los mexicanos, lo dotaron de presupuesto, quebró el INSABI y se llevaron el dinero. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Nos estamos haciendo la misma pregunta en Huejutla. ¿Dónde quedó la ambulancia que compró Dani Andrade para las y los huejutlenses? Así pasó con el dinero. Vámonos con lo que está diciendo la gente. Dice Lupita Arenas, desafortunadamente el Senado aprobó en lo general una reforma que cambia radicalmente el juicio de amparo, recurso legal que usamos los mexicanos para defendernos en actos que afecten los derechos humanos. Saludos al licenciado Juan Fernández Rojas, dice Lupita. Saludos Pepe Pacheco en Atlapesco. También Lalo dice, me gustaría preguntarles qué opinan del trabajo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y en el estado de Hidalgo. ¿Qué opinan? Dicen, en este sentido, licenciado Juan Fernández, de todo lo que estamos hablando, ¿cuál es su pensar en torno a los destinos que lleva Claudia Sheinbaum? Que lo tengo que decir, fíjense, la semana pasada Arturo Ávila, el vocero de Morena, presumía que la presidenta está creciendo en popularidad en el país en una encuesta del Financiero. Efectivamente, creció en popularidad la presidenta, pero las y los mexicanos hemos reprobado su gobierno porque salió reprobada en seguridad, salió reprobada en salud, salió reprobada en educación, todos los rubros que completan un eje de gobierno, salió reprobado en la misma encuesta. Obviamente, pues los morenistas truquean y dicen, la aprueban a la presidenta, sí, pero también desaprueban el sistema de gobierno, la aprueban, quiero yo suponer, en cuanto a calidad, ay, que se ve guapa la presidenta, se ve buena gente, en ese sentido aumenta. ¿Qué opinan ustedes? Dice Lalo. Bueno, mira, yo creo que la presidenta de la República pues es una persona muy preparada, pero al tomar posición como presidenta recibe al gobierno con una gran carga de corrupción, de malos manejos, que le ha impedido pues desarrollar su gobierno. Más bien se ha dedicado a justificar muchas cosas, a tratar de tapar irregularidades, cuando ella debería estar enfocada y dejar eso, que la fiscalía sea la que se encargue de investigar y no andar justificando, a ver, sin justificación, a ver, investigue y si hay responsabilidad, adelante. Y yo abocarme a ver lo de la educación, lo de salud, lo de seguridad, los problemas nacionales, el problema que tenemos con Estados Unidos, las discusiones, el problema del Tratado de Libre Comercio que se va a analizar, que son cuestiones que afectan a la población en general. Sí, exacto. Los problemas de corrupción son materia de la Fiscalía, que los revise, que los investigue y que proceda en consecuencia. Eso debe ser el papel que debe ser nuestra presidenta, porque si bien es cierto, tiene mayoría, pues hay que darle respuesta a la mayoría. Claro. Vamos a cumplir con la educación, la salud, de veras estamos por los suelos
Nunca se había visto una situación tan grave, pero lo peor es que dicen que estamos bien y la gente a veces ya por no pensar, reflexionar, dice, sí, estamos bien, pero estamos re mal. Sí, ahí tenemos el ejemplo que se vivió el fin de semana pasado, donde en el Seguro Social se evidenció una situación de mala atención. Después la propia Lupita Arenas se evidenció las carencias que tiene un sistema de salud y que, como dice el licenciado Juan, Sheinbaum, en lugar de estar pensando en resolver ese tipo de problemas, está enfocada en un tema político en donde no sabe si obedecer o no a Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido te pregunto, mi querido Yair, ¿cuál es tu opinión de la Sheinbaum? Mira, debemos de sentirnos orgullosos de tener una presidenta mujer, es algo innovador, es algo bueno, porque hoy le está dando la apertura al sexo femenino a que pueda ocupar cargos, y en este caso el más honroso que tenemos los mexicanos, de tener una presidenta que es mujer. Pero también es cierto que tiene muchos retos que afronta su gobierno, y que es algo muy cierto que ellos saben ser oposición, pero creo que quedan a deber en el tema de gobernabilidad. Se les olvida que ellos ya son gobierno, no pueden venir con la misma narrativa de hace 7 años de la mafia del poder, de la corrupción. Se supone que cuando ya empiezas o haces una campaña, sabes a las dificultades que te enfrentas, sabes al país que vas a recibir, sabes al país que todas las debilidades que tienen, todas sus carencias, y ahí es donde debes de poner todo tu esfuerzo, todo tu empeño, todo tu trabajo a fortalecer esta bonita nación, que tenemos muchos recursos para salir adelante, pero sin embargo los malos manejos de estos recursos nos han llevado a un lento crecimiento, y hoy a un crecimiento casi nulo, que es lo que estamos viviendo el día de hoy, porque no hace falta ser analista, economista, es decir, que se siente en el bolsillo de las familias huejutlenses del estado y claro, mexicanas. Es decir, que en todos los sectores no nos alcanza. Hoy te das cuenta que los precios están por los cielos, que si bien es cierto, hubo proyectos buenos, por ejemplo, yo estoy a favor en la cuestión de que se le dé la pensión a los adultos mayores, esto es algo muy bueno, pero también no podemos dejar de lado la inversión privada, traer o ser una nación atractiva para traer nuevos recursos a nuestra nación, y así ayudar a la generación de empleos y por supuesto a un sistema de salud digno, que en los hospitales, en los centros de salud no sean elefantes blancos, que es decir, que cuenten con medicamentos, que cuenten con especialistas en la salud, porque no nos vas a dejar mentir. Hoy por temas de la salud, ¿qué pasa? Aquí no tenemos especialistas en los centros de salud, tenemos que correr a lo más cercano, que es o Tampico o Pachuca, y se han perdido vidas por las condiciones de la carretera, aparte de las condiciones, por no tener esos profesionistas de la salud aquí, sí, siendo que es un derecho que nosotros tenemos, el acceso constitucional a la salud. No nos garantizan, y digo, esto es en referencia al trabajo. Creo que debería de ponerse ella a analizar qué realmente quiere hacer, si seguir con un discurso de campaña o realmente un discurso de gobierno, que yo prefiero que sea gobierno, porque yo aunque no compagine en su idioma política o partidaria, pero sin embargo ella es mi presidenta y ella me representa a mí como mexicano, porque ella es la que nos representa a todos, y obviamente que tenga la capacidad de discernir que pues, la política ya se acabó. Hoy es un gobierno, un gobierno que ella preside y que debe de darnos resultados a los mexicanos, que tenemos tanta necesidad de resultados en todos esos rubros que acabo de mencionar. Un tema importante, anoche platicaba con mi hijo y me decía, él trabaja en una empresa que se dedica a la venta de fertilizantes a productores, en este caso de aguacate, allá en Michoacán,
y me dice, ¿sabes qué, papá? Dice, pues nos han cancelado ya los productores, los pedidos en la empresa. ¿Cómo? Sí, dice, ya los productores dicen que mejor van a dejar perder sus cosechas porque ya no les conviene. Me dice, me platica que el productor de aguacate de Michoacán que exportan a Estados Unidos se los pagan en 14 pesos el kilo. 14 pesos el kilo. Y me dice, de esos 14, papá, le tienen que pagar a la gente que se dedica al corte. Dice, tienen que pagar la baña, porque si no, no les permiten trabajar. Dice, ¿y cuánto les queda de maniobra para ellos, para que ellos vivan? 14 pesos. Entonces, dice, lo que están haciendo ya ahorita en Michoacán es dejar perder la producción de aguacate, y este es un tema que tiene que ver directamente con la presidenta. ¿Por qué? Porque una falta de acuerdos con Estados Unidos redunda ahí. ¿Cuántos productores se van a ver afectados? Un ejemplo en Michoacán. ¿Cuántos de Michoacán? Cada productor, ¿cuántos empleados tiene? Y como dice el licenciado, estas personas que se dedican al corte del aguacate son personas humildes. ¿Cómo le van a hacer para subsistir si su fuente de empleo se les agota? Ahora bien, afectan de manera indirecta a la empresa que les surte también los fertilizantes y que también va a tener un recorte de personal porque no le va a alcanzar sus ganancias al para transporte, porque ya no va a poder transportar exacto al mercado porque se va a escasear y va a encarecer. Exacto, entonces ese tipo de situaciones creo que a veces la gente no se pone a razonar, más, ay, es que la presidenta se ve bonita, ay, la presidenta habla bien bonito. No, vamos a analizar los problemas de fondo. Hoy les estoy tocando este tema que me platicó mi hijo anoche de Michoacán, y digo, bueno, imagínense, eso pasa en Michoacán. ¿Cómo va a afectar a nivel nacional? Como dijo el licenciado Juan, dicen, no, pues estamos en Hidalgo. Pues sí, si ellos dejan de vender el aguacate también en el mercado nacional, pues no va a haber, ¿qué va a hacer? Se va a encarecer en todo el país. De por sí, ahorita el kilo de aguacate, si la mente no me falla, anda en los 60 y tantos pesos. Así es. 60 y tantos. Sí. Usted también es mandilado, ¿verdad? También Sí. va. También vamos a comprar al mercado, por eso también sé cómo está el precio del kilo de aguacate. Entonces, es bien sencillo entender un tema de una política económica. Sí, mira, por ejemplo, hay políticas que tenemos que cuidar, sobre todo el gobierno, políticas públicas. Sí. Por ejemplo, se abandonó la ganadería y el campo de México. El Sí. gusano barrenador que estaba erradicado Volvió a surgir. volvió. ¿Y qué pasa? No cierran la frontera porque no quieren que se transmita a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Es un daño al ganadero. Los productos, aguacate, limón, café, se van a ir bajando. ¿Y qué pasa? ¿De qué vive el país? De la agricultura. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué va a generar? Mayor pobreza. Esa es la consecuencia. A ver, licenciado, usted tiene más experiencia que yo. A usted le tocó cuando el gobierno tenía aquella, yo la escuché, no me tocó, creo que cuando yo ya tenía uso de razón, ya estaba a punto de extinguirse, esa famosa Secretaría del Gusano Barrenador. Era una dirección de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Aquí mismo había personal trabajando para la mosca pinta, combate a la mosca pinta, al gusano barrenador y a otras, a la roya del café, y a todas esas cuestiones que afectaban a la agricultura. Había personal aquí especializado para atender ese problema. ¿Y qué pasó? Para mejorarlo. Y pasó lo que con el sistema de vacunas. ¿Se acabó? Se acabó. Y ahora tenemos las consecuencias. ¿Cuántos negativas. años tiene que desapareció esa dirección del gusano barrenador? Dice, ¿como cuántos? Ya como 15, 20 años. Imagínense, en 20 años volvió a surgir un problema que estaba radicado en nuestro país. Exacto. Y eso es en materia de ganadería. ¿Qué va a pasar en materia de salud? Ahorita que los hospitales pues no cuentan con vacunas. ¿Qué va a pasar? Póngase a pensar en sus hijos, sus nietos, los pequeñitos que requieren de vacunas. Enfermedades como la viruela, como el sarampión, que estaban erradicadas también, Sí. van a surgir. La tosferina. Sí. Y va para allá. Sí, vamos para allá, o sea. Va para allá porque es algo cierto. Yo recuerdo que cuando incluso estábamos, este sistema de vacunación que teníamos, como dices, era privilegiado. Sí, era el mejor del mundo. Yo recuerdo cuando era un niño, ibas, por ejemplo, al centro de salud de tu colonia y te vacunaban. Iban incluso hasta las escuelas Sí, tu casa. a hacer Campañas. las campañas de vacunación. Hoy
mi hijo tiene 5 años y cómo batallé Para las vacunas. para las vacunas, y me dicen que no había y no Yo había. tengo 2 nietitos. Tuve que preguntar ahora sí que en municipios vecinos que pertenecen a otro estado, de igual forma no había vacunas. Incluso tuve que ir a vacunar a mi hijo a Chicontepec porque pues ahí estaba, La vacuna. había vacunas, y digo, tendríamos que andar buscando en puntos estratégicos para garantizar ese derecho que tenemos los mexicanos, que es el derecho a la salud, que parte de todo esto, o sea. Claro, es parte de los derechos que tenemos como seres humanos. Pero, pues, Y no es estar en contra. No. A ver, yo creo que tendríamos que pedirle a nuestro diputado federal Exacto. que ponga mucha atención, que se asesore con gente que realmente sabe, para que su voto sea razonado, no sea un voto corporativo, porque de nada sirve ir con las mayorías si afecta a mucho más mayorías que somos los mexicanos. Ojalá razonen este voto, y yo lo invito a que razone el voto que se va a dar para que no se afecte los derechos humanos de nosotros los mexicanos, sobre todo de todos nuestros paisanos. Pero qué triste ver el posicionamiento de nuestro diputado federal, Daniel Andrade, un levantamanos, y viene a presumir que han cambiado el país. Yo no sé en qué lo han cambiado, y aquí estamos dando ejemplos de acciones de gobierno que están redituando en prejuicio de la gente. Y eso nada más, estamos hablando de 2 rubros. No nos hemos metido ni a educación ni a deporte. 2 rubros tocamos aquí rapidito, y están saliendo muchas de las problemáticas que se están enfrentando, sin dejar los impuestos, los hartos impuestos que a los que también estamos pagando las y los mexicanos, y sobre todo también los trabajadores. Sí. Hay mucha alza de impuestos. Y el incremento de impuestos, ¿qué va a generar? Pues menos inversión, Sí. menos inversionistas extranjeros, menos que el mexicano tampoco invierta, porque todo su dinero que va a invertir, que va a arriesgar para generar empleo, pues va a estar fiscalizado y con altos impuestos. Y eso limita mucho el crecimiento económico de un país. Bueno, voy con la gente. Saludos a Said Valdivia allá en Tlanchinol. Dice: acertada opinión de Yair, en la historia pasará a ser como una primera mujer en Los Pinos, pero mal representada como mexicanos. Saludos a Dorisela Melo en San Felipe Orizatlán. Saludos a Enrique Martínez. Mira, este era panista, de esos de hueso colorado, y era el Quique, líder de los Horcones. Ahora es morenista, ya es de los que defiende. Este era hijo, ay, ¿cómo se llama el senador? Manuel Espino. ¿Qué dice ahora? Ahora mi Quique es morenista. Saludos al primer priista, único priista que queda allá en la Huasteca, Magoche Olivares. Saludos al Marlon. Saludos a Concepción Hernández, saludos a Fabis Ortega, saludos a Pachequiño Donacemento allá en Atlapesco, saludos a Lalo Manuel Hernández Céspedes, Lalito, que siempre nos ve, Alberto Ortiz Martínez, saludos, José Luis Rano allá en Tlanchinol, saludos, Lalo, saludos, te contestaron, saludos a mi gran amigo el profe Vicente Larragoiti, allá en el Paraíso de las Tristezas nos está viendo. Saludos también al profesor Edilberto Bautista Flowers, que no vino ahí al programa. Saludos a la maestra Marta Hernández Velasco allá en Huautla. Maestra, te has perdido, te pierdes. Urge platicar contigo, hay temas interesantes en el magisterio. Se están dando hasta con la cobija en el magisterio también. Sí. Otro tema que nunca habíamos visto en la historia del país, por partidos políticos. Se están matando por partidos políticos. Saludos al difunto Salatiel Domínguez Flores, el gurú. Gracias por estar conectados. El tiempo se nos está agotando y se nos quedaron más temas, licenciado. Nos faltó abordar también el tema de esta situación de la expropiación de tus bienes, que ya está en Campeche. Expropiaron a Manlio, pero no expropían a Noroña ni a Dan Augusto. No, fíjense que uno de los problemas en el caso de Noroña, pues los bienes comunales y ejidales, pues es un régimen de dominio de tierras que es muy especial. Nadie puede privar de un derecho agrario a los campesinos. Sin embargo, hoy se venden terrenos sin que haya un procedimiento ante el organismo regularizador, y hay muchos problemas, pero eso es a lo que se debe abocar el gobierno federal, atender tantos problemas que hay, y que en lugar de atenderlos
los echamos cortinas de humo y nos dedicamos a otras cosas y bueno, hoy hasta llevar a cantar gente a las mañaneras para distraer a la gente. Entonces yo creo que hay que ponerle mayor seriedad, mayor trabajo, mayor responsabilidad y dejar que cada quien haga su trabajo como debe ser, la Fiscalía, el Senado, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte, que también está resultando un fiasco, realmente. Entonces yo creo que estamos viviendo una situación muy complicada, pero olvidémonos que estamos sufriendo ahorita, lo que van a sufrir nuestros hijos y nuestros nietos, que es lo que debe preocuparnos más. Claro. Yair, se aplica la justicia para los opositores y para los de Morena, pues como dice el licenciado, se les ponen cortinas de humo. Ahí está el caso, Alito sí, Noroña y Adán Augusto y los hijos del presidente no. Efectivamente, creo que la aplicación de la justicia pues, se veía venir con este tema de los acordeones, se veía venir, que eran jueces a modo, jueces del partido oficialista. Yo creo que es algo erróneo pensar, incluso para todos los mexicanos, pensar que el poder se debe concentrar en un solo partido político, una sola corriente ideológica política. Debe de estar balanceado. ¿Para qué? Para que existan los contrapesos y en los contrapesos se puedan llegar a un buen entendimiento. Es decir, que si existen los contrapesos, se pueden frenar ciertas cosas o ciertos abusos de las autoridades. ¿Cómo? Diciendo, ¿sabes qué? Eso no, porque afecta a los que votaron por mí, aquellas personas que se dedican al campo, en el tema de la salud, en la educación, a todos aquellos gremios que yo represento, puedo darles una solución, pero parece que no, que ahorita se está haciendo todo a modo, que yo decido a quién juzgo y a quién no. Incluso hasta el decir esta libertad de expresión que puedas tener, incluso parece que ahora si lo dices, te justifican o te crucifican, mejor dicho. Es decir, si tú dices, sabes que estás en contra del actual gobierno oficialista, dice, no, pues es que tú eres de la mafia del poder, es que tú tienes algún beneficio o te gustaba cómo nos tenían antes. Pues claro que no, porque también hicieron cosas muy malas y tienen cosas pues espantosas, pero digo, eso que se encargue las fiscalías, o sea, los tribunales, para castigar esos actos que cometieron, pero hoy lo toman como excusas para decir, es que a ellos sí los justiciamos porque ellos son los malos, nosotros somos los buenos, y como como decía el jefe Diego Fernández de Ceballos, dice, el PRI no ha muerto. Yo decía que no, está en Morena. Porque dice, está en Morena. Lo que yo sí digo es que los malos priistas, los que se servían del pueblo, los que eran corruptos, los que sí se enriquecían a costillas del pueblo, se encuentran allá. Fíjese, yo siempre platico una anécdota del licenciado Juanito, y qué bueno que está aquí, que dice el licenciado Juan, cuando fui a gobierno en esta era, desde la entrada llegué, hola, 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 ¿por qué? Puros priistas. Y así, ¿a quién cree que le pasó así? Al apóstol de la democracia que no vino hoy, el apóstol de Morena, Paz Ortega, ahora que vino el gobernador, se fue a recorrer los stands, llegó bien contento el lunes. ¿Qué crees? Dice, ¿qué? No, estoy bien parado en este gobierno, ¿por qué? Todos mis amigos del PRI están en el gobierno, dice, y me empezó a nombrar. Le dije, pues no, que era un cambio. No, dice, ahí están todos con los que me tocó a mí andar en la grilla juvenil, todos están en Morena. Entonces, pues ahí está el cambio. Ya para irnos rápidamente, platicábamos antes de entrar, decían que fue muy malo el pasado, muy malo, y quizás sí, pero como me dijo mi productora, antes pensábamos que estamos mal, pero ahora estamos peor, y en eso estamos peor. ¿Usted ha visto aplicación de justicia por parte de este gobierno? Recordando que Peña Nieto, que fue el presidente más bufoneado de la historia, metió a la cárcel a 6 exgobernadores, entre ellos los Duarte, entre ellos Eugenio Hernández de Tamaulipas, Tomás Yarrington y otros más, metió al Chapo a la cárcel, metió a algunos exdiputados. Y yo le pregunto, licenciado, ¿usted ha visto que alguno de Morena haya estado en la cárcel de estos gobernadores corruptos? Digo, están los señalamientos sobre Cuitláhuac García, que defraudó a Veracruz, no ha pasado nada, está Rocha Moya, está Américo Villarreal,
No, mira, por desgracia, hoy en lugar de someterlos al poder de la justicia, los premian con Embajadas. embajadas, consulados y algunos otros cargos. Y entonces, pues lejos de que tengan temor a que la justicia los vaya a agarrar algún día, pues no, se sienten con la confianza de que no va a pasar nada. Y creo que eso es peligroso para un país democrático en donde la justicia debe prevalecer sobre cualquier otro interés. Me cierro contigo, mi querido Yair. Decían que con la nueva corte se acaba la corrupción. ¿Cómo has visto las bufoneadas de los integrantes de la corte que han sido evidenciados en su propio canal de estar debatiendo temas que no saben ni de qué tratan los temas? Y creo que la carrera judicial era fundamental para tener juzgadores con criterio, que es cierto, hubo muchos atropellos incluso de jueces, magistrados y ministros que estaban metidos ahí por obedecer a una corriente política, es correcto también, pero pues tenían el conocimiento, tenían la practicidad de conocer la materia porque iban trascendiendo. Esa carrera judicial era muy bonita porque ibas escalando peldaños en base al conocimiento que ibas adquiriendo dentro de cada una de las áreas de los juzgadores, y la verdad hoy vemos que no es así. Digo, con todo respeto al presidente, digo, a mí me da gusto porque yo tengo raíces indígenas, mi papá pues era un luchador social que se veía por el acompañamiento de ese sector campesino, y es importante señalar que es bueno tener a una persona que tenga raíces indígenas, pero también sería mejor que también estuviera acompañado de ese conocimiento para poder aplicar y que digas, hoy nuestras comunidades indígenas están bien representadas por el presidente de la Suprema Corte. Hoy no lo vemos así, lamentablemente, y eso nos deja de ver a muchos que nos identificamos con esta cuestión indígena. Nos queda de ver, porque si podemos tener a un representante que fuera digno, ¿no?, de estar ahí. Dicen, criticaban a Norma Piña porque tenía 6 asesores. Llegó este nuevo ministro y metió 108 asesores, y después se enojaron porque les descubrieron 98, y después ellos salieron a corregir en su comunicado que no eran 98, que eran 108, pero que los iban a correr y que iban a quedar en 70 y tantos. Entonces, a Norma Piña la crucificaron por 6, y estos se van a quedar con 76 asesores, y de esos 76 asesores no pueden discutir un solo tema. Y no soy experto en leyes, pero vean las transmisiones del canal del Poder Judicial y vieran de ver las bateas de babas que dicen: voté por esas personas, los que fueron a votar, los que no, pues simplemente vemos el toro después de las barreras. Así las cosas. Ya nos vamos, se nos quedaron muchos temas pendientes, pero quiero agradecerle al licenciado Juan Fernández que haya venido a este espacio a platicar con nosotros. Muchas gracias, Lee. A la orden, siempre. Yair, muchas gracias, amigo. Muchas gracias por el espacio, y agradecer a todo tu auditorio, y como decir, no somos dueños de la verdad absoluta, pero sí damos nuestro punto de vista desde algo muy personal, de que creemos que nos afecta a todos los mexicanos. Pues ya nos vamos, amigas y amigos del ciberespacio. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este sabadito lindo. Ya nos vamos. Esto es Foro Digital, el foro más ardiente de la televisión por internet. Nosotros vamos a regresar el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde con Huastequeando, el podcast que está cambiando la forma de comentar la política, y tenemos un tema caliente, un tema que atañe a Huejutla, una inversión histórica que ha anunciado el señor presidente municipal Alfredo San Román en materia de agua potable. Pero ¿qué cree? Es un sistema que está construido, que funciona, pero que por un tema político le están partiendo la chompa. Y mi pregunta es: ¿hay o no responsabilidades de evasión de presupuesto? Digo, eso decía la ley, que no puedes hacer